Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en una decisión bastante reciente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. De la Sala Constitucional, para ser exactos. Así es, tenemos aquí la sentencia número 16.606 con fecha del 12 de febrero de 2025. Y bueno, aunque parte de un caso laboral concreto, el de un tal Martín Montenegro contra Alfarería Unión CA, toca un tema de fondo. Exacto. El meollo del asunto son los llamados salarios caídos. Hablamos de ese dinero que un trabajador deja de percibir cuando lo despiden y luego se determina que el despido fue injustificado. Y la gran pregunta aquí es si ese dinero debe ajustarse por inflación, lo que se llama técnicamente corrección monetaria o, más comúnmente, indexación. Eso es. Queremos entender un poco el razonamiento jurídico, ¿no? ¿Por qué la sala dijo que no a ese ajuste? Aunque, el trabajador insistía en que la inflación le había hecho perder muchísimo valor a ese dinero. Pues sí, vamos a intentar desgranar esa lógica jurídica. Vale, pues pongámonos en situación. El caso de Martín Montenegro empieza, ojo, en 2005. Lo despiden. Y una instancia administrativa, la Inspectoría del Trabajo, ordena que lo readmitan, el famoso reenganche, y que le paguen precisamente esos salarios caídos. ¿Pero qué pasa? Pues que la empresa, Alfarería Unión CA, no hizo caso. Ni reenganche, ni pago, nada. Vaya. Así que, claro, años después, el señor Montenegro tiene que ir a los tribunales. Demanda para cobrar esos salarios y, muy importante, pide que se los actualicen con la inflación, que se indexen. Entendido. Y ahí, en los tribunales laborales, ¿qué ocurrió? Supongo que le darían la razón en cobrar, ¿no? Sí. En cuanto a la cantidad base, digamos. Los tribunales inferiores le dieron la razón. Eran unos 6.985 bolívares de la época. Pero le negaron la indexación. Ambos tribunales, el de primera instancia y el superior. ¿Y cuál fue el argumento para negar el ajuste? Porque, con la inflación que ha habido en Venezuela, parece lo más lógico del mundo pedirlo. Aquí es donde entra la doctrina, la jurisprudencia constante de la Sala de Casación Social del propio Tribunal Supremo. Y aquí está el punto clave, quizá lo más técnico. A ver. Esa doctrina establece que los salarios caídos, cuando se reclaman en juicios por estabilidad laboral, como este, tienen naturaleza indemnizatoria. Indemnizatoria. ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿No son salarios que dejó de cobrar por un trabajo que no le dejaron hacer? Claro, eso es lo intuitivo, pero la interpretación legal es distinta. La sala dice básicamente que no son un pago por un trabajo prestado, sino más bien una sanción, una compensación tasada que se impone al empleador por el despido injusto. O sea, como una multa, digamos. Es algo así, una penalización. Y esa diferencia de concepto, de indemnización en vez de salario, es crucial para el tema de la indexación. Vale, voy entendiendo. Entonces, si es una indemnización, ¿qué pasa con el ajuste por inflación? Pues que según esta doctrina, las indemnizaciones no se indexan automáticamente desde el principio. La indexación solo podría aplicarse si hubiera mora del patrono, o sea, un retraso culpable del empleador en pagar. Ajá. Pero, y este es el detalle fino que usaron los tribunales, esa mora, para que active la indexación, solo cuenta a partir de que hay una sentencia judicial firme que ordena el pago y se intenta ejecutar. No desde la orden administrativa inicial de la inspectoría. Exacto. Consideraron que el incumplimiento de esa orden administrativa inicial no era suficiente para empezar a contar la mora a efectos de indexar los salarios caídos. La mora relevante, según ellos, llegaría después, si incumpliera la orden del juez. Es un tecnicismo, pero con unas consecuencias enormes para el bolsillo del trabajador. Imagino que no se conformó. No, claro que no. Llevó el caso a la Sala Constitucional, pidiendo la revisión de esas decisiones. Su argumento era, que esa doctrina se estaba aplicando de forma incorrecta en su caso. ¿Qué decía exactamente? Sostenía que la mora de la empresa existía desde el principio, desde que ignoró la orden de la inspectoría, y que negarle la indexación violaba sus derechos constitucionales, como la tutela judicial efectiva y su expectativa legítima de recibir una compensación, real, no devorada por la inflación. Suena razonable desde su punto de vista. ¿Y qué dijo la Sala Constitucional al final? Pues la sala decidió mantener la línea ya establecida. Declaró no al lugar la solicitud de revisión. O sea, confirmó las decisiones anteriores. ¿Y cómo lo justificó? ¿Por qué no vio motivos para revisar?
Fundamentalmente, reafirmó la validez de la doctrina de la Sala de Casación Social. Insistió, los salarios caídos son indemnización, no salario, y que esa naturaleza no cambia porque se reclamen más tarde en otro juicio por el incumplimiento anterior. Y por tanto, no son indexables per se desde el origen, no automáticamente. ¿y no consideró que eso violara la Constitución? No. La Sala concluyó que aplicar ese criterio, que ya estaba consolidado, no suponía una violación constitucional ni un error judicial grotesco. Recordó que la revisión constitucional es para casos excepcionales, no para volver a discutir el fondo si no hay vicios muy graves. Entendido. Queda claro entonces. La sentencia lo que hace es blindar esa distinción. Salarios caídos son indemnización, punto. Y eso lo saca del ajuste automático por inflación inicial. Exacto. Una distinción técnica, pero con un impacto económico muy, muy real, especialmente en contextos de inflación galopante. Y esto, nos deja una reflexión final, ¿no? Adelante. Pues que aunque jurídicamente la categoría de indemnización no indexable de origen esté bien fundamentada según el tribunal, refleja de verdad la pérdida económica del trabajador. Si un juicio dura años y la moneda se pulveriza, ¿esa cantidad fijada al principio compensa realmente? Es una buena pregunta. Plantea una tensión, ¿verdad?, entre la etiqueta legal que le ponemos a algo y sus consecuencias prácticas en una economía con una inflación tan alta. Deja la duda de si la protección es realmente efectiva en términos económicos. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.